En este video se explicará el proceso de parametrización del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS en el software ELISA Norma Internacional. Este documento equivalente es el único que requiere que el contribuyente solicite y parametrice una resolución, por lo que previamente deberá solicitar la resolución ante la DIAN. En el software, los documentos equivalentes se crearán por el módulo Gestión de Ventas con clase Factura de Venta. Para esto nos vamos a dirigir por el módulo Exportar e Importar Parámetros Utilitarios, Parámetros Particulares, y vamos a dirigirnos a Lista de Documentos. Aquí, con clic derecho Crear o con la tecla Insert, se va a habilitar la ventana emergente Modificación del tipo de documento, donde se podrá hacer la creación. Se deben diligenciar entonces los siguientes campos. Tipo, este puede ser definido por el usuario, solo debe tener 4 caracteres y para el ejemplo se indicará POS. En el nombre se debe diligenciar la descripción del documento, en este caso a modo de ejemplo, documento equivalente POS. El consecutivo se deberá entonces indicar el consecutivo inicial donde se empezará a utilizar el documento. El módulo será gestión de ventas y la clase del documento será factura de venta. Los demás parámetros deberán ser determinados bajo criterio y necesidad del usuario teniendo en cuenta lo requerido para un adecuado funcionamiento del sistema. Se debe entonces determinar el formato para la impresión, permisos de usuarios, bodegas de ser necesario y demás. Se oprime aceptar para guardar la creación. Una vez creado el documento, se debe ir por documentos electrónicos, parámetros, pestaña documentos y vamos a ubicar el documento que acabamos de crear, en este caso documento equivalente POS. En el botón más que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, se va a habilitar la ventana emergente crear una definición. Aquí se deberá determinar o definir la clase del documento, el estándar y los datos de la resolución que previamente el usuario debió solicitar. Vamos entonces a indicar la clase, en este caso es factura electrónica, el estándar DIAM, que para este caso será el DEETMR sistema POS. En el prefijo ya depende entonces de la resolución que le haya otorgado la DIAN al usuario. En este caso se diligenciarán datos a modo de ejemplo. Las fechas, que de igual manera toda esta información, vuelvo y repito, es a modo de ejemplo para el ejercicio que estamos generando. Una vez ya diligenciada la información, oprimimos aceptar para guardar. Inmediatamente el documento va a quedar habilitado entonces como un documento electrónico y debemos definir el modo de trabajo, si estamos todavía en pruebas iniciales o si ya superamos las pruebas y estamos en un ambiente oficial. Para este ejercicio estamos trabajando en un ambiente de pruebas, por lo que se dejará parametrizado pruebas iniciales. Y asimismo, se deberá entonces parametrizar el formato de impresión con el que se desea radicar el documento en PDF. Vamos a modo de ejemplo a dejar este formato parametrizado y oprimimos aceptar para guardar la configuración que acabamos de generar. Para este tipo de documento equivalente no es necesario parametrizar los datos adicionales de forma manual, como si lo es para los otros documentos equivalentes, ya que el sistema para este caso los armará de forma automática en el XML. Sin embargo, se deberá parametrizar la información que se va a enviar en dichos datos. Para esto, nos debemos dirigir por exportar e importar parámetros utilitarios. Vamos a parámetros particulares y vamos a buscar el módulo de gestión de ventas.
y vamos a ubicarnos en la función generalidades. Lo primero que debemos validar entonces es la identidad del puesto de facturación que se tiene parametrizada. En este caso tenemos facturación. Esta se puede modificar si el usuario lo desea. Para el ejemplo ya está así parametrizada y se va a dejar de esta misma manera, facturación. Luego vamos a ir a la función información de puestos de facturación. Aquí con el botón más, crear, se va a habilitar una fila para diligenciar la información de las columnas. La primera columna es establecimiento. Esta simplemente puede ser una descripción del establecimiento donde se está facturando, por ejemplo. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a poner Elisa. La dirección, esta dirección va a corresponder al dato adicional ubicación caja. Se va a ir de esta manera a nivel del XML. Es de aclarar que estos datos debieron ser previamente validados e investigados por el usuario para saber qué información se debe reportar en el documento equivalente POS y cómo diligenciar cada uno de estos campos. En este ejercicio se está haciendo todo a modo de pruebas. Entonces la dirección corresponde al dato ubicación de caja. Para este ejercicio vamos a indicar la dirección. La serie del equipo va a corresponder a la placa de la caja. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a poner H001. El tipo de caja. En este caso, a modo de ejemplo, y el código de la venta. En este caso, vamos a poner 001. Finalmente, el dato que nos pregunta es el nombre puesto de facturación. Y aquí es muy importante que se establezca el mismo nombre de la identidad del puesto de facturación que acabamos de validar en la pestaña Generalidades. Para el ejemplo, vimos que en este equipo está parametrizado la identidad facturación. Esa misma identidad se debe poner para nombrar esta línea. De esta manera, el sistema sabrá de dónde va a tomar la información de acuerdo del equipo donde se esté generando el documento. Es importante también mencionar que si la información no coincide o es diferente a la identidad del puesto de facturación que se tiene parametrizada, no se va a reportar adecuadamente la información a nivel del XML. Entonces es muy importante que se haga la validación previa de la identidad que se tenga parametrizada. Una vez hayamos terminado de diligenciar la información, oprimimos aceptar para guardar. De esta manera se parametrizan entonces los datos que se van a enviar a nivel del XML para el documento equivalente POS y con esto se daría por explicada cómo es la habilitación y parametrización de este documento.